El marido planeó quedarse con todo, pero la esposa le dio la sorpresa final. El sol de octubre pintaba de dorado las ventanas del piso 23 del corporativo en Puerta de Hierro, uno de los sectores más exclusivos de Guadalajara. Elena Vázquez observaba desde su oficina el bullicio matutino de la ciudad, que se extendía hasta el horizonte, donde las montañas de la Sierra Madre Occidental creaban un marco natural perfecto. A sus 42 años, Elena irradiaba una elegancia natural que había aprendido a combinar con la determinación férrea necesaria para dirigir un imperio empresarial. «Buenos días, señora Vázquez», saludó Carmela, su asistente personal desde hacía 8 años, entrando con una bandeja de café recién preparado y los periódicos del día. «El licenciado Herrera ya llegó y está esperándola en la sala de juntas». Elena asintió mientras revisaba los titulares del Informador, el principal diario de Jalisco. Su empresa, Grupo Vázquez Mendoza, aparecía en la sección de negocios por la reciente adquisición de una cadena de hoteles boutique en Puerto Vallarta. El apellido compuesto había sido su decisión al casarse con Ricardo 15 años atrás, una forma de mantener visible su linaje empresarial mientras honraba su unión matrimonial. ¿Y Ricardo? ¿Ya llegó?, preguntó Elena, aunque conocía la respuesta. Su esposo había desarrollado la costumbre de llegar cada vez más tarde a las oficinas, delegando la mayoría de las decisiones importantes en ella. «No, señora, pero llamó para avisar que tenía una cita con el banco y que llegaría después del mediodía», respondió Carmela evitando el contacto visual. Elena notó la incomodidad en el tono de su asistente, algo que había comenzado a percibir con más frecuencia en las últimas semanas. La sala de juntas del piso 23 tenía una vista panorámica de Guadalajara que nunca dejaba de impresionar a los visitantes. El licenciado Herrera, un hombre mayor de cabello plateado y traje impecable, se puso de pie cuando Elena entró. «Elena, siempre es un placer trabajar contigo», dijo Herrera, estrechando su mano con el respeto que había cultivado durante años de colaboración profesional. «Traigo las proyecciones financieras del último trimestre y algunos documentos que requieren tu firma». Durante la siguiente hora, revisaron los estados financieros de sus diversas empresas. Grupo Vázquez Mendoza había crecido de manera exponencial en los últimos 5 años, expandiéndose desde los 3 restaurantes originales hasta convertirse en un conglomerado que incluía bienes raíces, hoteles y una próspera empresa de catering que atendía eventos corporativos en todo el occidente de México. «Los números son excelentes, Elena. El hotel en Puerto Vallarta está superando todas las expectativas, y los restaurantes en Zapopan han incrementado sus ventas en un 30% este año», explicó Herrera mientras señalaba las gráficas en su tablet. «Sin embargo, hay algo que debo comentarte». Elena levantó la vista de los documentos percibiendo un cambio en el tono del abogado. «¿Qué sucede, licenciado?» «He recibido algunas consultas extrañas. Otros despachos han estado pidiendo información sobre la estructura legal de tus empresas. Consultas que parecen venir de alguien que conoce muy bien el funcionamiento interno de Grupo Vázquez Mendoza». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Qué tipo de consultas?» «Sobre las participaciones societarias, los poderes legales, la estructura de las cuentas bancarias». «Elena, alguien está investigando muy a fondo tus negocios, y no creo que sea por motivos académicos». Elena permaneció en silencio durante varios segundos procesando la información. Los últimos meses habían estado marcados por pequeñas señales que había preferido ignorar. Ricardo llegando tarde, conversaciones telefónicas susurradas, reuniones de las que ella quedaba excluida, y una creciente distancia emocional entre ellos. «¿Tienes alguna sospecha de quién podría estar detrás de estas investigaciones?», preguntó Elena, aunque en el fondo de su mente ya comenzaba a formarse una idea inquietante. «No puedo asegurarlo, pero las consultas han sido muy específicas. Quien esté detrás de esto conoce perfectamente el funcionamiento de tus empresas, los nombres de tus socios, las fechas de constitución. Es alguien de adentro, Elena». Después de que Herrera se marchó, Elena permaneció sola en la sala de juntas contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Guadalajara había sido testigo de su crecimiento profesional y personal. Había llegado a esta ciudad a los 22 años,
Recién graduada de la Universidad de Monterrey, con un MBA en Administración de Empresas, decidida a construir algo propio lejos de la sombra empresarial de su familia en Nuevo León. Su primer restaurante, Raíces, había sido una apuesta arriesgada en el centro histórico de Guadalajara. Con un préstamo que había conseguido gracias a la garantía de una pequeña herencia de su abuela, Elena había transformado una casona colonial del siglo XIX en un restaurante que celebraba la gastronomía tradicional jalisciense con toques contemporáneos. El éxito había sido inmediato, atrayendo tanto a locales como a turistas que buscaban una experiencia culinaria auténtica. Fue en Raíces donde conoció a Ricardo Mendoza, 3 años después de abrir el restaurante. Él era abogado corporativo, egresado del ITESO, especializado en derecho empresarial, y con una sonrisa que podía desarmar cualquier negociación tensa. Llegó al restaurante como parte de un grupo de abogados que celebraban el cierre de un caso importante, y desde la primera conversación, Elena sintió una conexión inmediata. Ricardo parecía genuinamente interesado en su historia, en cómo había construido el restaurante desde cero, en sus planes de expansión. Hablaba con conocimiento sobre negocios, pero también mostraba una sensibilidad hacia la cultura local que Elena encontraba atractiva. Sus conversaciones se extendían hasta altas horas, mezclando estrategias empresariales con discusiones sobre literatura, arte y la rica historia de Jalisco. El noviazgo duró 2 años, durante los cuales Ricardo se convirtió en un asesor invaluable para Elena. La ayudó a navegar los complejos trámites legales para abrir su segundo restaurante. Le presentó contactos importantes en el sector empresarial tapatío, y gradualmente se fue involucrando más profundamente en las decisiones estratégicas del negocio. Cuando se casaron en la Catedral de Guadalajara, en una ceremonia que fue portada del suplemento social del Informador, Elena sintió que había encontrado no solo al amor de su vida, sino al socio perfecto para construir un imperio empresarial. La luna de miel en Europa incluyó visitas a restaurantes Michelin y hoteles boutique, que más tarde servirían de inspiración para sus propios proyectos. Los primeros años de matrimonio fueron un periodo de crecimiento acelerado. Ricardo aportaba no solo su experiencia legal, sino también una red de contactos que abrió puertas importantes. Juntos expandieron el concepto de Raíces a Zapopan y Puerto Vallarta, y luego diversificaron hacia bienes raíces, adquiriendo propiedades históricas en el centro de Guadalajara que restauraban y convertían en espacios comerciales únicos. La empresa de catering surgió casi por accidente. Un cliente del restaurante les pidió que atendieran una boda en una hacienda en las afueras de la ciudad, y el éxito del evento generó una demanda que no habían anticipado. En 5 años, Eventos Vázquez Mendoza se había convertido en la empresa de catering más prestigiosa de Jalisco, atendiendo desde bodas millonarias hasta eventos corporativos de las principales empresas del occidente de México. Pero el crecimiento empresarial había venido acompañado de un distanciamiento gradual entre Elena y Ricardo. Las decisiones que antes tomaban juntos, ahora las tomaba ella sola. Las conversaciones sobre estrategia empresarial se habían vuelto escasas, reemplazadas por intercambios breves sobre logística y operaciones. Ricardo parecía más interesado en el golf, las cenas con clientes importantes y los viajes de negocios que duraban más tiempo del necesario. Elena había atribuido este cambio a las presiones naturales del crecimiento empresarial. Manejar un conglomerado requería especialización, y era lógico que cada uno se enfocara en sus fortalezas. Ella era la visionaria, la operadora, la cara pública de las empresas. Ricardo manejaba los aspectos legales, las relaciones con bancos e inversores, y los contratos importantes. Sin embargo, las palabras del licenciado Herrera habían plantado una semilla de duda que comenzaba a germinar rápidamente. Elena se dirigió a su oficina y cerró la puerta. Necesitaba pensar con claridad. Su escritorio estaba organizado con la precisión que caracterizaba todos los aspectos de su vida profesional. Tomó su agenda personal, una libreta de cuero italiano que Ricardo le había regalado en su 5º aniversario de bodas, y comenzó a repasar los últimos meses. Septiembre había sido extraño.
Ricardo había viajado a la Ciudad de México 3 veces, supuestamente para reuniones con inversionistas potenciales. Pero cuando Elena preguntó por los detalles, las respuestas fueron vagas. Todavía estamos en etapas preliminares. No quiero crear expectativas falsas. Ya te contaré cuando tengamos algo concreto. En agosto, había encontrado documentos legales en el estudio de la casa que no reconocía. Cuando le preguntó a Ricardo, él explicó que eran contratos de otros clientes de su despacho de abogados. Pero Elena recordó haber visto el logo de Grupo Vázquez Mendoza en al menos uno de los documentos. Y luego estaban las llamadas. Conversaciones telefónicas que se interrumpían abruptamente cuando ella entraba a la habitación, números desconocidos que colgaban cuando ella contestaba el teléfono de la casa, y una creciente frecuencia de reuniones nocturnas, que mantenían a Ricardo fuera hasta muy tarde. Elena abrió su laptop y accedió al sistema financiero de la empresa. Como directora general, tenía acceso a todas las cuentas, pero hacía meses que había delegado la supervisión diaria en Ricardo y en el contador principal, el licenciado Morales. Lo que vio la dejó sin aliento. Había transferencias que no recordaba autorizar, montos significativos movidos entre cuentas de diferentes empresas del grupo, reorganizaciones de activos que no había discutido, y lo más alarmante de todo, cambios en los poderes legales de varias de las empresas subsidiarias. Con manos temblorosas, Elena comenzó a imprimir documentos. Cada página que salía de la impresora revelaba un patrón cada vez más claro y aterrador. Alguien había estado reorganizando sistemáticamente la estructura legal y financiera de sus empresas, concentrando el control en manos de personas específicas y reduciendo gradualmente su propia autoridad legal sobre el imperio que había construido. El teléfono sonó, interrumpiendo su investigación. Era Carmela. Señora Vázquez, el señor Ricardo llamó. Dice que no va a venir hoy a la oficina, que tiene reuniones importantes y que la ve en casa por la noche. Elena colgó el teléfono sin responder. Por primera vez en 15 años de matrimonio, sintió miedo de su propio esposo. La tarde transcurrió en una mezcla de investigación frenética y llamadas telefónicas discretas. Elena contactó a un abogado independiente, el licenciado Ramírez, quien había sido compañero de universidad y en quien confiaba completamente. Sin revelar detalles específicos, le pidió una cita urgente para el día siguiente. También llamó a su hermana Claudia, quien vivía en Monterrey y manejaba las empresas familiares que Elena había dejado atrás al mudarse a Guadalajara. Claudia había conocido a Ricardo desde el principio de la relación y había expresado reservas sutiles a lo largo de los años, comentarios que Elena había interpretado como celos por su éxito matrimonial y empresarial. Elena, ¿está todo bien? Es extraño que me llames en horario de oficina, dijo Claudia, con esa intuición fraternal que siempre había tenido. Claudia, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Elena respiró profundamente. ¿Alguna vez has dudado de Ricardo? ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien? Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Elena, ¿qué está pasando? Solo responde mi pregunta, por favor. Siempre me ha parecido demasiado interesado en los aspectos financieros de tus empresas. Desde el principio, y últimamente, en las reuniones familiares, ha hecho preguntas muy específicas sobre cómo están estructuradas las empresas de papá, sobre herencias, sobre patrimonios familiares, preguntas que no tienen nada que ver con ustedes directamente. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que hizo esas preguntas? El mes pasado, en la boda del primo Miguel. Preguntó sobre los testamentos, sobre cómo papá había estructurado las empresas para que nosotras las heredáramos, sobre los fideicomisos. Elena, ¿qué está pasando? Después de colgar con Claudia, Elena permaneció sola en su oficina hasta que oscureció. Las luces de Guadalajara comenzaron a parpadear como estrellas terrestres, creando un mosaico de vida urbana que había sido el telón de fondo de sus mejores y peores momentos. A las 8 de la noche, finalmente tomó sus cosas y se dirigió al estacionamiento. El Mercedes-Benz que compartía con Ricardo no estaba, confirmando que él no había pasado por la oficina en todo el día. El trayecto a su casa en Puerta de Hierro
Se sintió más largo de lo usual. Las calles estaban llenas del tráfico nocturno típico de los viernes. Familias dirigiéndose a cenar, jóvenes comenzando su vida nocturna, parejas saliendo de los centros comerciales. Elena observaba esta normalidad con una mezcla de nostalgia y angustia, como si fuera una turista en su propia vida. Su casa era una hermosa construcción contemporánea en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, con jardines diseñados por paisajistas profesionales y una vista espectacular de la barranca. La habían construido durante su tercer año de matrimonio, cuando los negocios comenzaron a generar las ganancias que les permitían darse ese lujo. Ricardo había insistido en que la casa estuviera a nombre de ambos, pero con una estructura legal específica que él había manejado personalmente. En ese momento, Elena había interpretado esto como una demostración de compromiso y transparencia. Ahora comenzaba a preguntarse si había otras motivaciones. Las luces de la casa estaban encendidas, y el Mercedes de Ricardo estaba en el garaje. Elena se detuvo en el camino de entrada, tomándose un momento para prepararse mentalmente para la conversación que sabía que tenía que tener. Al entrar, encontró a Ricardo en el estudio, hablando por teléfono en voz baja. Cuando la vio, terminó la conversación rápidamente. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, acercándose para darle un beso en la mejilla. Su comportamiento parecía normal, pero Elena notó una tensión en sus ojos que no había visto antes. «Interesante», respondió Elena, estudiando su rostro. «El licenciado Herrera me comentó algo curioso hoy. Parece que varios despachos han estado haciendo consultas sobre nuestras empresas». Ricardo mantuvo la compostura, pero Elena percibió un ligero endurecimiento en su expresión. «¿Qué tipo de consultas?». «Sobre la estructura legal, las participaciones societarias, los poderes. ¿Tienes alguna idea de quién podría estar interesado en esa información?». «Probablemente competidores tratando de entender nuestro modelo de negocio», respondió Ricardo dirigiéndose al bar para servirse un whisky. «¿Quieres algo de tomar?». Elena declinó y siguió observándolo. Después de 15 años de matrimonio, conocía sus gestos, sus expresiones, su lenguaje corporal. Ricardo estaba mintiendo. «¿Cómo fueron tus reuniones de hoy?», preguntó Elena, manteniendo un tono casual. «Muy productivas. Estoy trabajando en algunas oportunidades de inversión que podrían ser muy interesantes para nosotros». Ricardo bebió un sorbo de whisky. «Todavía es muy prematuro para discutir detalles, pero creo que podrías estar muy complacida con los resultados. ¿Con qué banco te reuniste esta mañana?». Ricardo vaciló por una fracción de segundo antes de responder. «Con Banorte. Están interesados en financiar una expansión hacia Cancún». Elena sabía que era mentira. Tenía relaciones excelentes con todos los bancos principales de Guadalajara, y cualquier reunión importante habría sido coordinada a través de ella o al menos con su conocimiento. Cenaron en un silencio tenso, intercambiando banalidades sobre el clima y los planes para el fin de semana. Ricardo parecía ansioso por terminar la cena, revisando constantemente su teléfono celular. «¿Esperas alguna llamada importante?», preguntó Elena. «Solo algunos clientes del despacho. Ya sabes cómo es. Los negocios no respetan horarios». A las 10 de la noche, Ricardo anunció que tenía que salir nuevamente. «Una emergencia con el caso de los Martínez. Puede que llegue tarde, no me esperes despierta». Después de que se marchó, Elena subió al estudio de la casa y comenzó a buscar en los archivos personales de Ricardo. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Había copias de documentos legales que reorganizaban la estructura de varias de sus empresas, transfiriendo gradualmente el control a una sociedad nueva que Elena no había autorizado. Había correspondencia con abogados especialistas en derecho corporativo y divorcio. Y lo más devastador de todo, había fotografías. Ricardo con una mujer que Elena reconoció inmediatamente, la licenciada Patricia Solís, una abogada corporativa joven y ambiciosa que había trabajado en varios proyectos legales para Grupo Vázquez Mendoza. Las fotografías los mostraban en restaurantes elegantes, en hoteles, en situaciones claramente románticas. Elena sintió una mezcla de dolor, traición y furia que amenazaba con abrumarla. Pero gradualmente, por encima de estas emociones, surgió algo más poderoso: determinación.
Tomó fotografías de todos los documentos con su teléfono celular, organizó cuidadosamente los archivos para que pareciera que nadie había estado revisándolos y se dirigió a su computadora personal. Durante las siguientes 3 horas, Elena trabajó con la precisión de una cirujana y la determinación de una general preparando una batalla. Investigó cada documento, cada transferencia, cada cambio legal que había descubierto. Comenzó a trazar un mapa completo de la conspiración que Ricardo había estado desarrollando, probablemente durante meses. Era más sofisticado de lo que había imaginado. Ricardo había estado utilizando su conocimiento íntimo de las empresas y su acceso a los sistemas legales y financieros para reorganizar gradualmente la estructura de todo el conglomerado. El plan parecía dirigido a consolidar el control en sus manos, minimizar la autoridad legal de Elena, y posiblemente preparar el terreno para un divorcio en el que él se quedaría con la mayor parte del patrimonio. Pero Ricardo había cometido un error crucial. Había subestimado a Elena. A las 2 de la madrugada Elena finalmente se fue a dormir, pero no a descansar. Su mente ya estaba trabajando en una estrategia de contraataque que aprovecharía cada error que Ricardo había cometido, cada documento que había firmado, cada movimiento legal que había hecho sin consultarle. Por primera vez en meses, Elena sonrió. Ricardo había planeado quedarse con todo, pero no sabía que acababa de despertar a la adversaria más formidable que jamás había enfrentado. El sábado amaneció con el cielo despejado característico de octubre en Guadalajara, pero Elena despertó antes del alba con una claridad mental que no había experimentado en meses. Ricardo no había regresado a casa, confirmando sus sospechas sobre la naturaleza de su emergencia legal. En lugar de dolor o desesperación, Elena sintió una extraña sensación de liberación. Finalmente conocía la verdad, y la verdad, por devastadora que fuera, le daba poder. A las 6 de la mañana, Elena ya estaba vestida y preparando café en la cocina. Había tomado una decisión durante las pocas horas de sueño. No confrontaría a Ricardo directamente. Eso solo lo alertaría y le daría tiempo para completar sus planes o destruir evidencia. En su lugar, Elena jugaría el mismo juego que él había estado jugando, pero con la ventaja de conocer sus cartas. Su primera llamada fue al licenciado Ramírez, quien, a pesar de la hora temprana, respondió inmediatamente. Elena había sido su compañera de estudio en la Universidad de Monterrey, y su amistad había sobrevivido años de separación geográfica y diferentes trayectorias profesionales. «Elena, no esperaba tu llamada tan temprano. ¿Está todo bien?» La voz de Ramírez reflejaba preocupación genuina. «Alfredo, necesito verte hoy. Es urgente y confidencial. ¿Puedes venir a Guadalajara?» «Por supuesto. ¿Qué tan grave es la situación?» Elena midió sus palabras cuidadosamente. «Creo que alguien está tratando de robar mi empresa, y ese alguien tiene acceso completo a toda mi información legal y financiera». Hubo un silencio tenso antes de que Ramírez respondiera. «Estaré en Guadalajara a las 2 de la tarde. ¿Dónde nos vemos?» «En mi oficina personal, no en la empresa. Te envío la dirección». Elena mantenía una oficina pequeña pero elegante, en una torre corporativa del centro histórico de Guadalajara, separada de las oficinas principales de Grupo Vázquez Mendoza. La había establecido 2 años atrás como un espacio para proyectos personales y reuniones confidenciales, una decisión que ahora resultaba profética. Después de confirmar la cita con Ramírez, Elena se dirigió a su estudio personal y comenzó a organizar meticulosamente toda la evidencia que había recopilado, cada documento fotografiado, cada transferencia bancaria sospechosa, cada cambio en los poderes legales que no recordaba haber autorizado. Creó carpetas digitales organizadas cronológicamente, permitiéndole ver el patrón completo de la conspiración de Ricardo. Lo que emergía era un plan increíblemente sofisticado que había estado desarrollándose durante al menos 8 meses. Ricardo había comenzado con cambios menores en la estructura legal de las empresas subsidiarias, modificaciones que parecían rutinarias optimizaciones corporativas. Gradualmente, había ido consolidando el control operativo y legal en manos de una nueva sociedad holding llamada Desarrollos Corporativos del Pacífico, SADCV. Esta empresa,
Según los documentos que Elena había encontrado, había sido constituida con Ricardo como administrador único y la licenciada Patricia Solís como apoderada legal. Elena no aparecía en ninguno de los documentos constitutivos, a pesar de que los activos que gradualmente se estaban transfiriendo a esta nueva entidad procedían directamente de las empresas que ella había construido. Más alarmante aún era el descubrimiento de que Ricardo había estado utilizando información privilegiada sobre los planes de expansión de Elena para posicionar estratégicamente a Desarrollos Corporativos del Pacífico como competidor directo. Había registrado nombres comerciales similares a los que Elena planeaba usar, había establecido contactos con proveedores clave, e incluso había comenzado negociaciones para adquirir propiedades que Elena había identificado como objetivos de expansión. A las 9 de la mañana, Elena recibió un mensaje de texto de Ricardo. Reunión se extendió toda la noche. Estaré en casa para almorzar. Te amo. Elena respondió con un simple, perfecto, te esperaré, mientras en su mente calculaba cuántas horas tenía para completar la primera fase de su contraataque. Su siguiente llamada fue a Miguel Herrera, el contador principal de Grupo Vázquez Mendoza, quien había trabajado con la empresa desde sus primeros años. Miguel era un profesional meticuloso y discreto, características que Elena esperaba aprovechar. Buenos días, señora Vázquez. ¿Trabajando en sábado? Miguel sonaba sorprendido pero dispuesto. Miguel, necesito que me hagas un favor personal, y es extremadamente confidencial. ¿Puedes venir a mi oficina del centro en 1 hora? Por supuesto, señora. ¿Qué necesita? Quiero una auditoría completa de todas nuestras cuentas y transferencias de los últimos 12 meses, pero quiero que la hagas tú personalmente, sin involucrar a nadie más del equipo, ni siquiera a Ricardo. Hubo una pausa antes de que Miguel respondiera. ¿Sospecha que hay irregularidades? Sospecho que hay transferencias que no autoricé, y necesito saber exactamente qué ha estado pasando con nuestro dinero. Elena pasó la siguiente hora preparándose para las reuniones del día. Se vistió con un traje de negocios color azul marino, que le daba una presencia imponente. Se recogió el cabello en un moño elegante, y seleccionó accesorios que proyectaran autoridad y confianza. Si iba a guerra, lo haría con toda la dignidad y profesionalismo que había cultivado durante años. La oficina del centro histórico ocupaba la planta 15 de una torre, Art Deco restaurada, que Elena había ayudado a revitalizar como parte de un proyecto de regeneración urbana. Desde las ventanas se podía ver la Catedral de Guadalajara y el Teatro Degollado, recordatorios constantes de la rica historia de la ciudad que había adoptado como hogar. Miguel llegó puntualmente a las 10, cargando una laptop y varios expedientes. Su expresión preocupada sugería que ya había comenzado a revisar algunas cuentas. Señora Vázquez, he estado haciendo una revisión preliminar basada en su solicitud, y hay algunas cosas que definitivamente necesita ver, comenzó Miguel, abriendo su laptop en la mesa de conferencias. Dime qué encontraste, Miguel. Necesito saberlo todo. En los últimos 8 meses ha habido transferencias por un total de 23 millones de pesos, que han salido de las cuentas principales de Grupo Vázquez Mendoza hacia cuentas de Desarrollos Corporativos del Pacífico. Todas estas transferencias fueron autorizadas por el señor Ricardo, usando los poderes que tiene como coadministrador. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. 23 millones de pesos representaban casi el 30% del capital líquido de sus empresas. ¿Y la empresa receptora? ¿Qué sabes sobre Desarrollos Corporativos del Pacífico? Miguel consultó sus notas. Es una empresa de reciente creación constituida hace 10 meses. Según los registros públicos, se dedica a desarrollo inmobiliario, hotelería y servicios gastronómicos. Sus administradores son Ricardo Mendoza y Patricia Solís. Elena mantuvo la compostura exterior mientras procesaba la información, pero internamente sentía una mezcla de furia y admiración por la audacia del plan de Ricardo. No solo había estado robando su dinero, sino que había estado construyendo una empresa competidora directa, utilizando sus propios recursos. Miguel, ¿estas transferencias fueron legales según nuestros estatutos corporativos? Técnicamente sí, porque el señor Ricardo tiene poderes de administración
que incluyen la autorización de transferencias entre empresas relacionadas. Pero estas transferencias nunca fueron reportadas en las juntas de socios, y la empresa receptora no estaba declarada como relacionada en nuestros registros. Elena comenzó a ver las primeras oportunidades de contraataque. ¿Qué se necesitaría para revertir estas transferencias? ¿Demostrar que fueron realizadas sin autorización apropiada de la asamblea de socios? ¿O demostrar que constituyen un conflicto de interés no declarado? Pero sería complejo y tomaría tiempo. ¿Y qué se necesitaría para congelar las cuentas de Desarrollos Corporativos del Pacífico? Miguel reflexionó durante varios segundos. Una orden judicial basada en sospecha de fraude o malversación. Pero necesitaríamos evidencia sólida. Elena sonrió por primera vez en días. Miguel, quiero que continúes con la auditoría, pero ahora con un enfoque específico. Necesito documentar cada transferencia, cada movimiento, cada decisión que Ricardo ha tomado sin mi autorización explícita. Y necesito que esto permanezca absolutamente confidencial. Después de que Miguel se marchó con instrucciones específicas para completar la auditoría, Elena pasó las siguientes 2 horas estudiando los estatutos legales de todas sus empresas. Había confiado en Ricardo para manejar la mayoría de los aspectos legales, pero ahora necesitaba entender exactamente cuáles eran sus derechos y opciones. Lo que descubrió la tranquilizó parcialmente. A pesar de las maniobras de Ricardo, Elena mantenía el control mayoritario de las empresas principales. Sin embargo, varios cambios recientes en los estatutos habían reducido su autoridad en áreas clave, cambios que Ricardo había presentado como optimizaciones legales, que ella había firmado sin revisar completamente. A las 2 de la tarde, el licenciado Ramírez llegó a la oficina. Alfredo Ramírez era un hombre de 45 años, con el cabello prematuramente gris y una reputación impecable en derecho corporativo y familiar. Había construido uno de los despachos más respetados de Monterrey, especializándose en casos complejos de disputas empresariales familiares. Elena, has perdido peso, fue lo primero que dijo al verla, con la franqueza que caracterizaba su amistad de décadas. Los últimos meses han sido intensos, respondió Elena, indicándole que tomara asiento. Alfredo, lo que voy a contarte no puede salir de esta habitación. Durante la siguiente hora, Elena presentó meticulosamente toda la evidencia que había recopilado. Ramírez escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas específicas sobre fechas y documentos. Su expresión se endurecía gradualmente conforme Elena revelaba la magnitud de la traición de Ricardo. Elena, esto es mucho más sofisticado de lo que imaginé cuando me llamaste, dijo Ramírez finalmente. Ricardo no está simplemente teniendo una aventura amorosa. Esto es un plan sistemático de apropiación de activos empresariales. En términos legales, estamos hablando de fraude corporativo, conflicto de intereses y posiblemente violación de fiducia. ¿Qué opciones tengo? Varias, pero cada una con sus propias implicaciones. Podemos ir por la vía penal, denunciando fraude. Podemos ir por la vía civil, demandando la reversión de las transferencias. O podemos ir por la vía corporativa, convocando a asambleas extraordinarias para remover a Ricardo de todos sus cargos. Elena consideró las opciones. ¿Cuál sería más efectiva? Depende de lo que quieras lograr. Si quieres castigarlo, la vía penal. Si quieres recuperar tu dinero rápidamente, la vía civil. Si quieres proteger tus empresas a largo plazo, la vía corporativa. Quiero todo, respondió Elena sin vacilar. Quiero castigarlo, quiero recuperar mi dinero y quiero proteger mis empresas, pero también quiero algo más. Ramírez levantó una ceja. ¿Qué más? Quiero que pague por subestimarme. Ricardo piensa que soy una empresaria exitosa pero ingenua en temas legales. Cree que puede manipularme porque confío en él. Quiero demostrarle que está completamente equivocado. Elena, entiendo tu sed de venganza, pero tenemos que ser estratégicos. Si Ricardo se da cuenta de que sabemos lo que está haciendo, puede acelerar sus planes o destruir evidencia. Exactamente por eso no voy a confrontarlo directamente. Voy a jugar su propio juego, pero mejor. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la vista de la Catedral de Guadalajara. Alfredo,
Ricardo ha estado usando su acceso privilegiado a mis empresas para construir una competencia directa. Ha estado robando mi dinero, mis ideas, mis contactos, mis estrategias. Pero hay algo que no ha considerado. ¿Qué? Que yo también tengo acceso privilegiado a sus planes. Durante meses he estado escuchando sus conversaciones telefónicas, he visto sus documentos, he observado sus movimientos, sé exactamente qué está planeando hacer, y puedo usar esa información en su contra. Ramírez comenzó a sonreír, entendiendo la dirección del pensamiento de Elena. ¿Qué tienes en mente? Ricardo está planeando lanzar Desarrollos Corporativos del Pacífico como competidor directo de mis empresas, probablemente después de divorciarse de mí y quedarse con una parte significativa de los activos. Pero, ¿qué pasaría si yo llegara primero a todos sus clientes potenciales? ¿Qué pasaría si yo adquiriera todas las propiedades que él está considerando? ¿Qué pasaría si yo contratara a todos los empleados clave que él está cortejando? Sería devastador para sus planes. Exactamente. Y todo sería perfectamente legal, porque sería una expansión empresarial legítima de Grupo Vázquez Mendoza. Elena regresó a su asiento y abrió una carpeta que había preparado. Pero eso es solo el primer paso. El segundo paso es más sutil. Estoy escuchando. Ricardo ha estado transfiriendo dinero a Desarrollos Corporativos del Pacífico bajo la justificación de que son inversiones en empresas relacionadas. Pero según nuestros estatutos corporativos, las inversiones superiores a 5 millones de pesos requieren autorización de la Asamblea de Socios. Ricardo ha transferido 23 millones sin esta autorización. Ramírez consultó sus notas. Eso constituye una violación clara de los estatutos. Correcto. Ahora imagínate que yo convoque una asamblea extraordinaria de socios, documente estas violaciones, y no solo exija la reversión de las transferencias, sino que además demande daños y perjuicios por el uso no autorizado de fondos corporativos. Los daños podrían incluir los intereses perdidos, los costos de oportunidad y los gastos legales. Y si además demuestro que Ricardo utilizó información privilegiada para competir directamente con nuestras empresas, podríamos estar hablando de daños sustanciales. Elena abrió otra carpeta. Pero el tercer paso es el más elegante. Ramírez se inclinó hacia adelante, claramente intrigado por la sofisticación del plan que Elena estaba desarrollando. Patricia Solís ha estado actuando como apoderada legal de Desarrollos Corporativos del Pacífico, pero al mismo tiempo ha estado prestando servicios legales a Grupo Vázquez Mendoza. Eso constituye un conflicto de interés evidente, que viola las normas éticas de la profesión legal. Podríamos presentar una queja ante el Colegio de Abogados. Exactamente. Y si Patricia pierde su licencia para ejercer, Desarrollos Corporativos del Pacífico pierde a su apoderada legal, lo que complicaría enormemente sus operaciones. Ramírez silbó suavemente. Elena, esto es brillante, pero también es implacable. Ricardo ha estado jugando con mi confianza, mi dinero y mi futuro durante meses. Ha estado planeando destruir todo lo que he construido para beneficio propio. No merecen piedad. ¿Cuándo quieres comenzar? Elena consultó su reloj. Ricardo va a llegar a casa en 2 horas, esperando encontrar a la esposa confiada e ingenua que ha estado engañando. En su lugar, va a encontrar a la empresaria que va a destruir todos sus planes. Durante la siguiente hora, Elena y Ramírez desarrollaron una estrategia detallada que incluía 3 fases coordinadas. La primera fase involucraría acciones legales inmediatas para proteger los activos de Elena y congelar las operaciones de Desarrollos Corporativos del Pacífico. La segunda fase sería una ofensiva empresarial diseñada para sabotear los planes comerciales de Ricardo. La tercera fase sería una campaña legal prolongada para recuperar todos los activos transferidos ilegalmente y obtener compensación por daños. Elena, hay algo más que debes considerar, dijo Ramírez mientras preparaban los documentos iniciales. Una vez que comencemos con esto, no habrá vuelta atrás. Tu matrimonio terminará y Ricardo probablemente se convertirá en un enemigo implacable. Elena se detuvo en su trabajo y miró directamente a Ramírez. Alfredo,
Mi matrimonio terminó en el momento en que Ricardo decidió robarme y traicionarme. Lo que estamos haciendo ahora no está destruyendo mi matrimonio, está documentando su destrucción. A las 5 de la tarde, Elena tenía en sus manos una serie de documentos legales que cambiarían para siempre su relación con Ricardo. Órdenes judiciales para congelar cuentas, demandas civiles por recuperación de activos, quejas éticas contra Patricia Solís y convocatorias para asambleas extraordinarias de todas las empresas del grupo. ¿Cuándo presentamos todo esto?, preguntó Ramírez. El lunes a primera hora. Pero antes de eso quiero que Ricardo tenga una última oportunidad de mostrar sus verdaderos colores. Elena regresó a su casa en Puerta de Hierro con una sensación de calma que no había experimentado en meses. Por primera vez desde el inicio de esta pesadilla tenía el control de la situación. Ricardo había estado jugando ajedrez, pero Elena acababa de darle vuelta al tablero. Encontró a Ricardo en la sala, viendo televisión y bebiendo una cerveza, la imagen perfecta del esposo relajado, después de una semana de trabajo intenso. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, levantándose para saludarla con un beso. «Muy productivo», respondió Elena, estudiando su rostro en busca de señales de culpa o nerviosismo. «¿Y el tuyo? ¿Se resolvió la emergencia legal?». «Sí. Finalmente pudimos cerrar el caso. Fue más complicado de lo que esperaba, pero el cliente está satisfecho». Elena asintió, maravillándose de la facilidad con la que Ricardo mentía. «Me alegra oírlo. Por cierto, Miguel me comentó que ha habido algunas transferencias importantes entre nuestras empresas. ¿Podrías explicarme de qué se trata?». Por primera vez, Elena vio un destello de alarma en los ojos de Ricardo, aunque trató de ocultarlo rápidamente. «Oh, eso. Son solo algunas optimizaciones fiscales que estoy implementando. Transferencias entre empresas relacionadas para aprovechar mejor los incentivos gubernamentales. Nada de qué preocuparse». «¿Y cuál es la empresa receptora?». «Una holding que establecí para manejar las inversiones de expansión. Se llama Desarrollos Corporativos del Pacífico. Todo está perfectamente legal y documentado». Elena sintió una satisfacción fría al confirmar que Ricardo seguía mintiendo, incluso cuando tenía la oportunidad de ser honesto. «Suena interesante. ¿Podrías mostrarme los documentos? Me gustaría entender mejor la estructura». «Por supuesto, amor. Te preparo un resumen esta semana». Elena sabía que esa semana nunca llegaría. Para el lunes, Ricardo descubriría que su mundo cuidadosamente construido estaba colapsándose a su alrededor. Cenaron en silencio relativo, intercambiando conversaciones superficiales sobre planes para el domingo y la semana siguiente. Ricardo parecía relajado, confiado en que sus secretos permanecían ocultos. Elena, por su parte, se sentía como un general observando al enemigo la noche antes de una batalla decisiva. A las 10 de la noche, Elena se excusó y subió a su oficina personal, donde pasó varias horas más refinando los detalles de su contraataque. Cada documento había sido revisado meticulosamente. Cada estrategia había sido analizada desde múltiples ángulos. Cada movimiento había sido coordinado para máxima efectividad. Cuando finalmente se fue a dormir, Elena experimentó una extraña sensación de paz. Durante meses había vivido con la incomodidad de sentir que algo estaba mal, sin poder identificar exactamente qué. Ahora que conocía la verdad, por dolorosa que fuera, podía actuar con claridad y determinación. Ricardo seguía sin regresar a la habitación, probablemente hablando por teléfono con Patricia o revisando documentos en su estudio. Elena se preguntó si estaría planeando acelerar sus movimientos, o si simplemente estaba disfrutando de la falsa sensación de seguridad que le proporcionaba creer que había engañado exitosamente a su esposa. El domingo transcurrió con una normalidad artificial. Ricardo se comportó como el esposo atento de siempre, sugiriendo que fueran a misa a la Catedral de Guadalajara y luego a almorzar en uno de sus restaurantes favoritos en Tlaquepaque. Elena aceptó, fascinada por la capacidad de Ricardo para mantener esta fachada, mientras simultáneamente planeaba su traición. Durante el almuerzo en Tlaquepaque, rodeados de la vibrante cultura artesanal jalisciense que tanto habían disfrutado durante los primeros años de su matrimonio, Elena observó a Ricardo con una mezcla de nostalgia y determinación.
Este hombre había sido su compañero, su confidente, su socio en la construcción de un imperio empresarial, pero también había demostrado ser capaz de una traición calculada y sistemática, que iba mucho más allá de una simple aventura amorosa. ¿En qué piensas?, preguntó Ricardo, notando que Elena estaba inusualmente silenciosa. En lo mucho que han cambiado las cosas desde que empezamos, respondió Elena honestamente. Hemos logrado mucho juntos, dijo Ricardo, tomando su mano por encima de la mesa. Y esto es solo el comienzo. Tengo planes que van a llevarnos al siguiente nivel. Elena sintió una ironía amarga en esas palabras. Ricardo efectivamente tenía planes que los llevarían al siguiente nivel, pero no de la manera que él imaginaba. Esa noche, mientras Ricardo trabajaba en su estudio, Elena hizo su última preparación. Envió mensajes encriptados a Ramírez confirmando que todos los documentos legales estaban listos para ser presentados el lunes a primera hora. Verificó que Miguel había completado la auditoría detallada y que toda la evidencia estaba organizada y documentada. Confirmó las citas que había programado con los bancos para el lunes por la tarde. A la medianoche, Elena se permitió un último momento de reflexión sobre la vida que estaba a punto de cambiar para siempre. En menos de 8 horas, Ricardo descubriría que la mujer que había intentado manipular y traicionar era en realidad una adversaria más formidable de lo que jamás había imaginado. La guerra estaba a punto de comenzar, y Elena tenía todas las armas que necesitaba para ganar. El lunes amaneció con una llovizna ligera, que transformó las calles de Guadalajara en espejos, que reflejaban las luces de la ciudad. Elena despertó a las 5 de la mañana, no por una alarma, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Había dormido profundamente por primera vez en semanas, con la tranquilidad que viene de tener un plan perfecto y la determinación para ejecutarlo. Ricardo seguía durmiendo cuando Elena salió silenciosamente de la habitación. Durante el desayuno, él parecía relajado, incluso jovial, comentando sobre una nueva oportunidad de inversión que había surgido el fin de semana. Elena lo escuchaba con fascinación, preguntándose si Ricardo tenía alguna idea de que este sería el último día normal de su vida. Tengo varias reuniones importantes hoy, comentó Ricardo mientras se ajustaba la corbata. Probablemente llegue tarde a casa otra vez. No me esperes despierta. Por supuesto, amor. Yo también tengo un día muy ocupado, respondió Elena, saboreando la ironía de esas palabras. A las 7:30 de la mañana, Elena estaba en su oficina del centro histórico, revisando por última vez todos los documentos que cambiarían el curso de su vida. Ramírez había llegado temprano, acompañado por 2 abogados asociados de su despacho, que se especializaban en derecho corporativo y penal. ¿Estás lista para esto, Elena?, preguntó Ramírez, mientras organizaba los expedientes en orden cronológico para su presentación en los tribunales. Más que lista, estoy ansiosa por comenzar. La primera parada fue el juzgado civil, donde presentaron una demanda por recuperación de activos contra Desarrollos Corporativos del Pacífico y una solicitud de medida cautelar para congelar todas las cuentas bancarias de la empresa. El juez, después de revisar la evidencia preliminar que Elena había recopilado, otorgó la medida cautelar inmediatamente. Señora Vázquez, dijo el juez al firmar la orden, la evidencia que presenta sugiere irregularidades graves. Esta medida cautelar permanecerá en vigor hasta que se resuelva el caso principal. A las 10 de la mañana, Elena y su equipo legal se dirigieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos para presentar una denuncia penal contra Ricardo por fraude, malversación de fondos y violación de fiducia. El fiscal asignado, licenciado Moreno, revisó meticulosamente la documentación que Elena había preparado. Señora Vázquez, este caso es extraordinariamente bien documentado, comentó el fiscal mientras examinaba las transferencias bancarias y los documentos corporativos. La evidencia sugiere un patrón sistemático de apropiación indebida. Procederemos con una investigación formal inmediatamente. Mientras Elena manejaba los aspectos legales, Miguel estaba ejecutando la segunda fase del plan desde las oficinas principales de Grupo Vázquez Mendoza. Con las instrucciones específicas que Elena le había dado,
Miguel convocó asambleas extraordinarias de socios para todas las empresas del grupo, programadas para el miércoles de esa semana. La convocatoria llegó al escritorio de Ricardo a las 11 de la mañana, mientras él revisaba correos electrónicos en su oficina. Al principio, asumió que era una reunión rutinaria convocada por Elena para discutir los planes de expansión del cuarto trimestre. Fue solo cuando leyó la agenda que se dio cuenta de la verdadera naturaleza de la asamblea. Punto único. Revisión de transferencias no autorizadas realizadas por el coadministrador Ricardo Mendoza hacia entidades externas y determinación de acciones correctivas. Ricardo sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de Elena. «Hola, Ricardo», respondió Elena con una voz extrañamente calmada. «Elena, ¿qué significa esta convocatoria? ¿De qué transferencias no autorizadas estás hablando?» «Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando, Ricardo. Pero si necesitas aclaración, podemos discutirlo en la asamblea del miércoles». «Elena, no entiendo qué está pasando. ¿Podemos hablar en persona? Hay obviamente algún malentendido». «No hay ningún malentendido, Ricardo. Nos vemos el miércoles». Elena colgó el teléfono, dejando a Ricardo en un estado de pánico creciente. Inmediatamente llamó a Patricia Solís, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Lo que Ricardo no sabía era que Patricia estaba en ese momento siendo notificada por el Colegio de Abogados de Jalisco sobre una queja ética formal que había sido presentada en su contra. La tarde se convirtió en una cascada de revelaciones devastadoras para Ricardo. A las 2, recibió una llamada del banco informándole que las cuentas de Desarrollos Corporativos del Pacífico habían sido congeladas por orden judicial. A las 3, un agente del Ministerio Público se presentó en su oficina para notificarle que estaba siendo investigado por delitos económicos. A las 4, su asistente le informó que varios clientes importantes habían cancelado reuniones programadas para esa semana. Mientras tanto, Elena estaba ejecutando la tercera fase de su plan con la precisión de una campaña militar. Había programado reuniones consecutivas con todos los clientes principales que Ricardo había estado cortejando secretamente para Desarrollos Corporativos del Pacífico. Su estrategia era simple pero devastadoramente efectiva: llegar primero con ofertas superiores. Su primera reunión fue con el grupo hotelero Riviera, una cadena de hoteles de lujo que había estado considerando expandirse a Guadalajara. Ricardo había estado negociando secretamente con ellos para que Desarrollos Corporativos del Pacífico manejara el desarrollo de su nuevo hotel insignia. «Señora Vázquez», dijo el director general de Riviera, «es una sorpresa agradable recibir su propuesta. Habíamos estado hablando con otra empresa sobre este proyecto, pero su oferta es significativamente superior». Elena había estudiado cuidadosamente las negociaciones preliminares que Ricardo había estado manejando, información a la que había tenido acceso a través de documentos en su estudio personal. Su propuesta no solo superaba la oferta de Ricardo en términos financieros, sino que incluía ventajas adicionales como acceso a proveedores exclusivos y experiencia comprobada en el mercado local. «Podemos cerrar este acuerdo esta semana», agregó Elena, «y comenzar la construcción antes del final del año». Al finalizar la reunión, Elena había asegurado no solo el contrato del hotel, sino también una alianza estratégica que bloquearía permanentemente el acceso de Ricardo a toda la cadena Riviera. Su segunda reunión fue con los desarrolladores del centro comercial Andares, quienes habían estado considerando expandir su concepto a otras ciudades del occidente de México. Nuevamente, Ricardo había estado negociando secretamente para posicionar su empresa como el socio local ideal. «Señora Vázquez, su experiencia en el sector gastronómico y hotelero es exactamente lo que estamos buscando», comentó la directora de expansión de Andares. «La propuesta que nos presenta podría cambiar completamente nuestra estrategia de crecimiento». Elena había preparado una presentación que no solo demostraba la superioridad de Grupo Vázquez Mendoza sobre cualquier competidor, sino que también incluía estudios de mercado detallados y proyecciones financieras que Ricardo no había podido proporcionar. Para las 6 de la tarde, Elena había asegurado contratos por un valor superior a los 100 millones de pesos
efectivamente destruyendo todas las oportunidades comerciales que Ricardo había estado cultivando para desarrollos corporativos del Pacífico. Mientras Elena consolidaba su dominio del mercado, Ricardo estaba experimentando el colapso sistemático de todos sus planes. Su intento de contactar a Patricia Solís finalmente tuvo éxito, pero la conversación fue devastadora. «Ricardo, estoy en crisis», le dijo Patricia con voz temblorosa. «El colegio de abogados me ha suspendido temporalmente, mientras investigan las acusaciones de conflicto de interés. No puedo representar a Desarrollos Corporativos del Pacífico mientras esta investigación esté en curso. ¿Cómo es posible? ¿Quién presentó la queja? No puedo decírtelo específicamente, pero las acusaciones son muy detalladas. Saben exactamente cuándo y cómo he estado representando tanto a tu empresa como a Grupo Vázquez Mendoza. Ricardo, alguien ha estado investigando muy minuciosamente nuestras actividades». Ricardo sintió una punzada de terror al comenzar a comprender la magnitud de lo que estaba enfrentando. «Patricia, ¿crees que Elena sabe?» «Ricardo, no creo que Elena sospeche. Creo que Elena sabe todo». Esa noche, Elena regresó a casa con una sensación de triunfo silencioso. En un solo día había neutralizado la mayoría de los planes de Ricardo, asegurado el futuro de sus propias empresas y establecido las bases legales para recuperar todo lo que había sido robado. Encontró a Ricardo en el estudio, rodeado de documentos y hablando frenéticamente por teléfono. Cuando la vio entrar, terminó la conversación abruptamente. «Elena, necesitamos hablar», dijo Ricardo con una expresión que mezclaba desesperación y cálculo. «Por supuesto, Ricardo. ¿De qué quieres hablar?» «Sobre las asambleas que convocaste, sobre las acusaciones que aparentemente estás haciendo. Elena, creo que hay un gran malentendido». Elena se sentó frente a él manteniendo una expresión neutral. «No hay ningún malentendido, Ricardo. Sé exactamente lo que has estado haciendo. ¿A qué te refieres?» «Me refiero a Desarrollos Corporativos del Pacífico. Me refiero a los 23 millones de pesos que has transferido sin mi autorización. Me refiero a Patricia Solís. Me refiero a tu plan para quedarte con todo». El rostro de Ricardo palideció gradualmente conforme Elena enumeraba sus conocimientos. «Elena, puedo explicar todo». «No necesitas explicar nada, Ricardo. Tengo toda la documentación, tengo las fotografías, tengo los registros bancarios, tengo las conversaciones grabadas». Ricardo se quedó en silencio durante varios segundos, procesando las implicaciones de lo que Elena acababa de revelar. «¿Conversaciones grabadas?» Elena sonrió fríamente. «¿Realmente pensaste que podías planear mi destrucción en mi propia casa sin que me diera cuenta? ¿Creíste que podías usar mi oficina, mi teléfono, mi computadora para conspirar contra mí?» La verdad era que Elena no había grabado conversaciones, pero había observado y escuchado lo suficiente como para hacer que Ricardo creyera que tenía más evidencia de la que realmente poseía. «Elena, sé que esto se ve mal, pero hay una explicación. Patricia y yo, no es lo que piensas. Y la empresa era una oportunidad de diversificación que pensé que podría beneficiarnos a ambos». «¿Diversificación?» «Ricardo, has estado robando mi dinero para financiar una empresa competidora. Has estado utilizando información privilegiada para sabotear mis propios proyectos. Has estado planeando un divorcio diseñado para quedarte con la mayor parte de todo lo que he construido». Ricardo se puso de pie, comenzando a caminar nerviosamente por el estudio. «Elena, entiendo que estés molesta, pero podemos resolver esto. Podemos reestructurar todo. Podemos hacer que Desarrollos Corporativos del Pacífico sea oficialmente parte de Grupo Vázquez Mendoza. Es demasiado tarde para eso, Ricardo». «¿Qué quieres decir?» Elena se levantó y caminó hacia el escritorio de Ricardo, donde tomó una carpeta que contenía algunos de los documentos que él había estado revisando. «Quiero decir que las cuentas de tu empresa ya están congeladas. Quiero decir que estás siendo investigado por delitos económicos. Quiero decir que Patricia ha sido suspendida del colegio de abogados. Quiero decir que todos los clientes que pensabas que tenías ahora son míos». Ricardo la miró con una mezcla de incredulidad y horror creciente. «¿Qué has hecho?» «He protegido lo que es mío. He defendido lo que construí. He respondido a tu traición con justicia. Elena, esto es,
Esto va a destruir todo lo que hemos construido juntos. No, Ricardo. Tú ya destruiste todo lo que construimos juntos. Yo simplemente estoy salvando lo que pueda de los escombros. Ricardo se dejó caer en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de su situación. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas que subestimaste gravemente a la mujer con la que te casaste. Quiero que comprendas que cada movimiento que hiciste para traicionarme ha sido documentado y será utilizado en tu contra. Y quiero que sepas que esto apenas está comenzando. Elena se dirigió hacia la puerta del estudio, pero se detuvo antes de salir. Oh, y Ricardo, espero que hayas disfrutado tu último día como coadministrador de mis empresas. A partir de mañana, ya no tienes acceso a ninguna cuenta, ningún sistema, ninguna decisión empresarial. Esa noche, Elena durmió mejor de lo que había dormido en meses. Había neutralizado la amenaza inmediata que Ricardo representaba, pero sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El martes fue un día de consolidación. Elena pasó la mañana reuniéndose con todos los gerentes de sus diversas empresas, informándoles oficialmente sobre los cambios en la estructura administrativa. Había preparado cuidadosamente estas conversaciones para minimizar la incertidumbre y mantener la confianza del equipo. Como saben, Grupo Vázquez Mendoza ha estado creciendo rápidamente, y hemos llegado a un punto donde necesitamos mayor especialización en nuestros roles administrativos, explicó Elena durante la reunión con el equipo directivo. Efectivo inmediatamente, yo asumiré todas las responsabilidades administrativas mientras implementamos una nueva estructura organizacional. Las preguntas del equipo fueron mínimas, principalmente porque Elena había cultivado relaciones sólidas con todos los gerentes clave y porque la transición había sido presentada como una evolución natural del crecimiento empresarial. Durante la tarde, Elena recibió una llamada de Ramírez con actualizaciones sobre los procedimientos legales. Elena, el fiscal Moreno me informó que la investigación penal contra Ricardo está avanzando rápidamente. La evidencia que proporcionaste es tan sólida que están considerando la posibilidad de una orden de arresto si Ricardo intenta transferir o ocultar más activos. ¿Y la demanda civil? El juez ha programado una audiencia para el viernes. Dada la medida cautelar que ya obtuvimos y la evidencia que tenemos, creo que podemos esperar una resolución favorable. ¿Cuánto tiempo crees que tomará recuperar todo el dinero? Si todo sale según lo planeado, podrías tener acceso a las cuentas congeladas en un plazo de 2 a 3 semanas. Recuperar los fondos específicos que fueron transferidos podría tomar un poco más, pero estoy confiado en que recuperarás todo. Elena también recibió una llamada de Miguel con noticias igualmente positivas sobre la situación financiera. Señora Vázquez, he completado la auditoría exhaustiva que me pidió. La buena noticia es que, a pesar de las transferencias que Ricardo realizó, las empresas principales mantienen una posición financiera sólida. La expansión que usted ejecutó ayer ya está generando flujo de efectivo positivo. ¿Y la estructura corporativa? Una vez que se resuelvan los aspectos legales, podemos reestructurar completamente la organización para eliminar cualquier vulnerabilidad futura. Recomiendo centralizar todo el control administrativo y financiero en sus manos, y eliminar cualquier poder de terceros para realizar transferencias significativas. El miércoles llegó con una mezcla de anticipación y tensión. La asamblea extraordinaria de socios estaba programada para las 10 de la mañana, en la sala de juntas principal de Grupo Vázquez Mendoza. Elena llegó temprano y preparó meticulosamente todos los documentos que presentaría. Había organizado la evidencia en orden cronológico, creando una narrativa clara y convincente de la traición sistemática de Ricardo. A las 10 en punto, Elena declaró abierta la asamblea. Los asistentes incluían a los socios minoritarios de varias empresas del grupo, así como a los asesores legales de ambas partes. Ricardo llegó acompañado por un abogado nuevo, ya que Patricia, obviamente, no podía representarlo. El único punto en la agenda de hoy, comenzó Elena con voz firme y profesional, es la revisión de transferencias no autorizadas realizadas por el coadministrador Ricardo Mendoza hacia entidades externas, específicamente hacia una empresa llamada Desarrollos Corporativos del Pacífico. Durante la siguiente hora, Elena presentó meticulosamente toda la evidencia que había recopilado.
Cada transferencia bancaria, cada documento legal, cada comunicación que demostraba que Ricardo había estado operando en conflicto directo con los intereses de las empresas que supuestamente administraba. Señores socios, continuó Elena, la evidencia demuestra claramente que el señor Mendoza utilizó su posición de confianza para transferir 23 millones de pesos a una empresa de su propiedad, sin autorización de esta asamblea y en violación directa de nuestros estatutos corporativos. El abogado de Ricardo intentó defender a su cliente, argumentando que las transferencias habían sido realizadas dentro del marco de los poderes administrativos otorgados, pero la evidencia era abrumadora, y las violaciones estatutarias eran evidentes. Además, agregó Elena, el señor Mendoza utilizó información privilegiada, obtenida a través de su posición en nuestras empresas para competir directamente contra nosotros, estableciendo relaciones con nuestros clientes potenciales y tratando de sabotear nuestros proyectos de expansión. Al final de la presentación, Elena propuso 3 resoluciones que fueron aprobadas unánimemente por todos los socios presentes, excluyendo a Ricardo. Primera, la remoción inmediata de Ricardo Mendoza de todos sus cargos administrativos en todas las empresas del grupo. Segunda, la exigencia de reversión inmediata de todas las transferencias realizadas a Minnow&Ocinto. Desarrollos Corporativos del Pacífico, más intereses y daños. Tercera, la prohibición permanente de Ricardo Mendoza de tener cualquier rol administrativo o de toma de decisiones en cualquier empresa del grupo. Cuando se anunciaron los resultados de la votación, Ricardo finalmente entendió completamente la magnitud de su derrota. No solo había perdido acceso a las empresas que había ayudado a construir, sino que también enfrentaba la posibilidad de consecuencias penales y la destrucción completa de sus propios planes empresariales. Elena, dijo Ricardo después de la asamblea, cuando todos los demás se habían marchado, todavía podemos resolver esto de manera amigable. No tiene que llegar a los tribunales. Elena lo miró con una expresión que mezclaba pena y determinación. Ricardo, hace una semana si hubieras venido a mí y me hubieras dicho la verdad sobre Patricia, sobre la empresa, sobre todo, podríamos haber encontrado una solución, pero decidiste mentir, robar y traicionar. Ahora las consecuencias están fuera de mis manos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto ya no es solo un asunto empresarial o matrimonial. Es un asunto legal. El Ministerio Público tiene su propio caso. Los bancos tienen sus propios procesos. El Colegio de Abogados tiene su propia investigación. Has creado un problema que va mucho más allá de nuestra relación personal. Ricardo se quedó en silencio, finalmente comprendiendo que había desatado fuerzas que no podía controlar. Pero hay algo que sí puedo controlar, continuó Elena. Puedo decidir si coopero con las autoridades para ayudarte a minimizar las consecuencias, o si utilizo todo mi poder para asegurarme de que pagues el precio completo por lo que has hecho. ¿Qué tendría que hacer para obtener tu cooperación? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. Y justicia significaba que Ricardo entendiera completamente las consecuencias de sus acciones. Primero, quiero una confesión completa y pública de todo lo que has hecho. No solo a mí, sino a los medios de comunicación, a nuestros empleados, a nuestros clientes. Quiero que todos sepan exactamente quién eres. Elena. Segundo, quiero que transfieras voluntariamente todos los activos de Desarrollos Corporativos del Pacífico a Grupo Vázquez Mendoza, incluyendo cualquier propiedad intelectual, contratos o relaciones comerciales que hayas desarrollado. Eso destruiría completamente mis posibilidades de recuperación económica. Exactamente. Así como tú trataste de destruir las mías. Y tercero, Elena se detuvo antes de responder, considerando cuidadosamente sus palabras finales. Tercero, quiero que te vayas de Guadalajara. Quiero que encuentres una nueva ciudad, un nuevo estado, una nueva vida. Quiero que entiendas que tu presencia aquí es un recordatorio constante de tu traición, y que nunca podrás reconstruir tu reputación profesional en una ciudad donde todos sabrán lo que hiciste. Ricardo permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la realidad de sus opciones. Podía luchar contra Elena en los tribunales arriesgándose a consecuencias penales severas
y a la destrucción completa de su reputación. O podía aceptar sus términos y al menos mantener la posibilidad de comenzar de nuevo en otro lugar. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el viernes. Después de eso, mi oferta de cooperación expira y estarás completamente a merced del sistema legal. Esa noche, Elena finalmente pudo relajarse por primera vez en meses. Había neutralizado la amenaza que Ricardo representaba, había protegido sus empresas y había establecido los términos para una resolución que restauraría tanto su patrimonio como su dignidad. Pero sabía que la historia aún no había terminado. Todavía quedaba la decisión de Ricardo, las audiencias judiciales del viernes, y la compleja tarea de reconstruir su vida personal después de la devastación de su matrimonio. Sin embargo, por primera vez desde que descubrió la traición de Ricardo, Elena se sentía completamente en control de su destino. Había demostrado que era más inteligente, más fuerte y más determinada de lo que sus enemigos habían anticipado. Y esto era solo el comienzo de su nueva vida. El jueves amaneció con un cielo despejado que presagiaba uno de esos días perfectos de octubre en Guadalajara. Elena despertó con una sensación de expectativa que no había experimentado en meses. Había dormido profundamente, sin las pesadillas que habían plagado sus noches durante las últimas semanas. Por primera vez desde el inicio de esta crisis, se sentía completamente en control de la situación. Durante el desayuno, revisó los titulares de los periódicos locales. Aunque la historia aún no había llegado a los medios, Elena sabía que era solo cuestión de tiempo. Los círculos empresariales de Guadalajara eran pequeños, y las noticias viajaban rápido. Ya había recibido varias llamadas de colegas empresarios expresando su apoyo, aunque sin entrar en detalles específicos. A las 8 de la mañana, Elena recibió una llamada de Ramírez que cambiaría completamente el curso de los eventos. «Elena, tienes que venir a mi oficina inmediatamente. Ha surgido algo que va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre esta situación». «¿Qué tipo de algo?» «No puedo discutirlo por teléfono». «Pero Elena, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos». Elena sintió una punzada de ansiedad. Había creído que tenía control completo sobre la situación, pero el tono urgente de Ramírez sugería que había elementos que no había considerado. Una hora después, Elena estaba sentada en la oficina de Ramírez, enfrentando una revelación que la dejaría sin palabras. Sobre el escritorio había una serie de documentos que nunca había visto antes, junto con fotografías, y lo que parecían ser transcripciones de conversaciones. «Elena, ayer en la noche recibí una llamada de alguien que dice tener información crucial sobre tu caso. Esta persona pidió reunirse conmigo bajo estricta confidencialidad». «¿Quién era?» «Miguel Herrera». Elena se sorprendió. Miguel había sido su contador de confianza durante años, y había sido fundamental en la recopilación de evidencia contra Ricardo. «¿Miguel? ¿Qué tipo de información podría tener que no me haya dicho directamente?» Ramírez abrió el primer expediente y le mostró una serie de documentos bancarios que Elena no reconocía. «Elena, Miguel ha estado llevando una contabilidad paralela de todas las actividades sospechosas que ha observado durante los últimos 2 años. No solo los últimos meses». «¿2 años? Lo que descubriste sobre Ricardo apenas es la punta del iceberg. Miguel ha documentado un patrón de actividades fraudulentas que se remonta mucho más atrás de lo que pensábamos». Elena estudió los documentos con creciente incredulidad. Había transferencias que databan de hace 2 años, comunicaciones con empresas que nunca había escuchado mencionar, y lo más alarmante de todo, evidencia de que Ricardo había estado planeando esta traición desde mucho antes de conocer a Patricia Solís. «Esto significa que su relación con Patricia no fue el catalizador de su traición», murmuró Elena. «La traición estaba planeada desde el principio». «Exactamente, y hay más». Ramírez abrió un segundo expediente que contenía fotografías y documentos que hicieron que Elena sintiera como si el suelo se moviera bajo sus pies. Miguel también descubrió que Ricardo ha estado en contacto con un consorcio de inversionistas extranjeros que están interesados en adquirir empresas gastronómicas y hoteleras mexicanas exitosas para expandirse al mercado norteamericano. ¿Qué tipo de consorcio? Una empresa estadounidense llamada International Hospitality Ventures,
que se especializa en adquisiciones hostiles de empresas familiares. Su modelo de negocio consiste en infiltrar empresas exitosas, desestabilizar la estructura de propiedad desde adentro, y luego adquirirlas a precios muy por debajo del valor de mercado. Elena sintió una mezcla de horror y fascinación. ¿Estás diciendo que Ricardo no solo me estaba traicionando por beneficio personal, sino que estaba trabajando como agente de una empresa extranjera? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, y la evidencia es abrumadora. Ramírez le mostró transcripciones de conversaciones telefónicas entre Ricardo y representantes de International Hospitality Ventures, contratos de consultoría que databan de hace año y medio, y un plan detallado para la adquisición de Grupo Vázquez Mendoza, que había sido desarrollado en colaboración con analistas corporativos estadounidenses. Según estos documentos, Ricardo recibiría una compensación de $5 millones estadounidenses por facilitar la adquisición de tus empresas, más un puesto ejecutivo en la organización estadounidense una vez completada la transacción. Elena se recostó en su silla tratando de procesar la magnitud de lo que estaba aprendiendo. ¿Cómo obtuvo Miguel esta información? Ricardo cometió el error de pedirle que manejara algunas transferencias internacionales relacionadas con pagos de consultoría que recibía de Estados Unidos. Miguel se volvió sospechoso cuando notó que los montos y la frecuencia no correspondían con ningún trabajo de consultoría legítimo que Ricardo estuviera realizando. ¿Cuándo comenzó Miguel a investigar esto? Hace 6 meses. Pero Miguel es un contador, no un investigador privado. Se enfocó en documentar las irregularidades financieras sin entender completamente las implicaciones más amplias hasta que comenzaste tu propia investigación esta semana. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando la vista de Guadalajara mientras procesaba estas revelaciones. La ciudad que había adoptado como hogar, donde había construido su vida y su imperio empresarial, había estado a punto de ser entregada a intereses extranjeros por el hombre en quien más confiaba. Alfredo, esto cambia todo. ¿En qué sentido? Ricardo no es solo un esposo infiel y un socio deshonesto. Es un traidor económico. Estaba vendiendo una empresa mexicana exitosa a intereses extranjeros, destruyendo empleos locales y transfiriendo riqueza nacional al exterior. Elena regresó al escritorio y comenzó a estudiar meticulosamente cada documento. Su mente, entrenada por años de análisis empresarial, comenzó a ver patrones y conexiones que pintaban un cuadro aún más devastador. Y Patricia Solís, continuó Elena. ¿Cuál era exactamente su papel en todo esto? Ramírez consultó sus notas. Según la evidencia que Miguel recopiló, Patricia fue reclutada específicamente por Ricardo hace 8 meses. Ella no era solo su amante, era una abogada especializada en transacciones internacionales que fue contratada por International Hospitality Ventures para manejar los aspectos legales de la adquisición. Entonces, su relación romántica era una fachada, o al menos comenzó como una relación profesional que se convirtió en algo personal después. Elena sintió una nueva oleada de furia, pero esta vez era diferente. No era la ira personal de una mujer traicionada, sino la indignación patriótica de una empresaria mexicana que había descubierto un ataque sistemático contra la soberanía económica de su país. ¿Qué tan avanzado estaba su plan? Muy avanzado. Según estos documentos, International Hospitality Ventures ya había asegurado el financiamiento para la adquisición y había identificado ejecutivos estadounidenses para reemplazar el liderazgo local una vez completada la transacción. Elena estudió un documento que mostraba la estructura organizacional proyectada de Grupo Vázquez Mendoza bajo propiedad estadounidense. Todos los puestos de liderazgo serían ocupados por ejecutivos extranjeros, y la operación local se convertiría en una simple subsidiaria de una corporación multinacional. También planeaban cerrar varias de las operaciones menos rentables, agregó Ramírez, incluyendo los restaurantes en el centro histórico, que son importantes para la revitalización urbana de Guadalajara. ¿Y los empleos? Reducción de personal del 40% en el primer año, con la mayor parte de la reducción afectando a empleados mexicanos en favor de expatriados estadounidenses. Elena cerró los ojos,
imaginando las consecuencias devastadoras que el plan de Ricardo habría tenido, no solo en su vida personal, sino en las vidas de cientos de empleados y en la economía local de Guadalajara. Alfredo, necesito que contactes inmediatamente a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Secretaría de Economía. Esto ya no es solo un caso de fraude corporativo, es un asunto de seguridad económica nacional. ¿Estás segura de que quieres escalar esto a ese nivel? Completamente segura. Ricardo no solo me traicionó a mí, traicionó a México. Durante las siguientes 2 horas, Elena y Ramírez desarrollaron una estrategia completamente nueva que aprovechaba estas revelaciones para crear una respuesta mucho más devastadora de la que habían planeado originalmente. La nueva estrategia tenía múltiples niveles. Nivel 1. Continuar con los procedimientos legales existentes contra Ricardo, pero ahora con evidencia adicional que demostraba un patrón de traición mucho más sistemático. Nivel 2. Presentar denuncias ante las autoridades federales por violaciones a las leyes de inversión extranjera y seguridad económica nacional. Nivel 3. Contactar a los medios de comunicación para exponer la conspiración internacional contra una empresa mexicana exitosa. Nivel 4. Coordinar con otras empresas mexicanas que podrían estar siendo objetivo de esquemas similares. Nivel 5. La sorpresa final que Elena estaba desarrollando en su mente. Una respuesta que no solo protegería a sus empresas, sino que convertiría esta crisis en la oportunidad más grande de su carrera empresarial. A las 2 de la tarde, Elena salió de la oficina de Ramírez con una nueva sensación de propósito. Lo que había comenzado como una batalla personal por la supervivencia, se había transformado en una cruzada por la defensa de la soberanía económica mexicana. Su primera parada fue la oficina de Miguel, donde quería agradecerle personalmente por su lealtad y su diligencia en la recopilación de evidencia. Miguel, no puedo expresar adecuadamente mi gratitud por lo que has hecho, le dijo Elena cuando se reunieron en privado. Tu dedicación no solo salvó mi empresa, puede haber salvado empleos y riqueza nacional. Señora Vázquez, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, supe que tenía una responsabilidad que iba más allá de mi trabajo como contador. Esto era sobre justicia. ¿Hay algo más que necesites saber? Miguel vaciló antes de responder. Hay una cosa más. Ayer en la noche, después de mi reunión con el licenciado Ramírez, recibí una llamada de Ricardo. Elena sintió una punzada de alarma. ¿Qué tipo de llamada? Me ofreció dinero para que destruyera la evidencia que había recopilado. Mucho dinero. Suficiente para que no tuviera que trabajar nunca más. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no estaba en venta. Pero señora Vázquez, la desesperación en su voz era preocupante. Creo que Ricardo está entrando en pánico y no sé qué podría hacer una persona desesperada. Elena consideró esta información cuidadosamente. Un Ricardo desesperado podría ser impredecible, posiblemente peligroso. Necesitaba acelerar sus planes. Miguel, quiero que te tomes unos días libres. Vete de la ciudad, visita a tu familia, pero mantente en contacto conmigo. No quiero que Ricardo tenga acceso a ti hasta que esto se resuelva completamente. Después de su reunión con Miguel, Elena se dirigió a una cita que había programado esa mañana después de hablar con Ramírez. Era una reunión que nadie esperaba. Ni siquiera Ramírez conocía todos los detalles. El lugar de encuentro era el Hotel Villa Premier, uno de los hoteles más exclusivos de Puerto Vallarta, donde Elena había volado esa tarde en su jet privado. La persona que la esperaba era alguien que podría cambiar completamente el resultado de toda esta situación. En la suite presidencial del hotel, Elena se encontró cara a cara con James Morrison, el director ejecutivo de International Hospitality Ventures. Morrison era un hombre de 50 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje que obviamente había costado más que el salario anual de la mayoría de las personas, y una sonrisa que probablemente había estado practicando en espejos durante décadas. Señora Vázquez, es un honor conocer finalmente a la empresaria detrás de una de las operaciones más impresionantes que hemos estudiado en México, dijo Morrison, extendiendo su mano. Elena estrechó su mano firmemente, manteniendo contacto visual directo. Señor Morrison,
Imagino que no esperaba que esta reunión se llevara a cabo en estas circunstancias. Morrison se vio claramente sorprendido. ¿Circunstancias? No estoy seguro de entender. Quiero decir las circunstancias donde yo conozco exactamente su plan para adquirir mi empresa, su relación con mi esposo, y su estrategia para destruir una empresa mexicana exitosa desde adentro. El rostro de Morrison cambió gradualmente de confusión fingida a preocupación genuina. Señora Vázquez, creo que puede haber un malentendido. No hay ningún malentendido, señor Morrison. Tengo documentación completa de su plan, incluyendo las comunicaciones con Ricardo, los contratos de consultoría y el plan detallado para la reestructuración de mi empresa bajo propiedad estadounidense. Elena abrió una carpeta y colocó copias de todos los documentos que Miguel había recopilado sobre la mesa entre ellos. Morrison revisó los documentos con una expresión cada vez más grave. ¿Cómo obtuvo esta información? Esa no es la pregunta relevante, señor Morrison. La pregunta relevante es qué va a hacer ahora que sabe que su plan ha sido expuesto. Morrison se recostó en su silla, claramente recalculando su estrategia. Señora Vázquez, entiendo que esta situación puede parecer no ética desde su perspectiva, pero nuestra empresa opera completamente dentro de la ley internacional, quizás dentro de la ley estadounidense, pero definitivamente no dentro de la ley mexicana, especialmente las leyes relacionadas con inversión extranjera en sectores estratégicos. ¿Qué propone usted? Elena sonrió, finalmente llegando al momento que había estado anticipando desde que desarrolló su plan esa mañana. Propongo que olvidemos completamente su plan original y consideremos una alternativa mucho más lucrativa para ambas partes. Morrison levantó una ceja, claramente intrigado. ¿Qué tipo de alternativa? Usted vino a México buscando adquirir una empresa gastronómica y hotelera exitosa para expandirse al mercado norteamericano. ¿Qué pasaría si en lugar de una adquisición hostil, le ofreciera una asociación estratégica que le diera acceso al mercado estadounidense, mientras mantiene la propiedad y el control mexicano? Continúe. Elena abrió una segunda carpeta que contenía una propuesta que había estado desarrollando mentalmente durante las últimas horas. Grupo Vázquez Mendoza está listo para expandirse internacionalmente. Tenemos el modelo de negocio, la experiencia operativa y la capacidad financiera. Lo que necesitamos es un socio estadounidense con experiencia en el mercado norteamericano. ¿Está proponiendo una joint venture? Estoy proponiendo algo mucho más ambicioso. Una alianza estratégica donde International Hospitality Ventures proporcionaría experiencia en mercados estadounidenses, contactos y acceso a financiamiento, mientras que Grupo Vázquez Mendoza proporcionaría la experiencia operativa, el modelo de negocio probado y el liderazgo ejecutivo. Elena colocó sobre la mesa proyecciones financieras que había preparado durante el vuelo a Puerto Vallarta. Señor Morrison, su plan original habría resultado en una adquisición de una empresa mexicana por aproximadamente $50 millones. Mi propuesta resultaría en una empresa conjunta con valor proyectado de $200 millones en 5 años, con International Hospitality Ventures manteniendo una participación del 30%. Morrison estudió las proyecciones con evidente interés. Estos números son impresionantes. Pero ¿por qué estaría usted dispuesta a hacer negocios con nosotros después de descubrir nuestro plan original? Porque soy una empresaria, no una idealista. Su empresa tiene recursos y experiencia que podrían ser valiosos para mi expansión internacional. El hecho de que inicialmente hayan tratado de robar mi empresa no significa que no podamos encontrar una manera mutuamente beneficiosa de trabajar juntos. ¿Y qué pasaría con Ricardo Mendoza? Elena sonrió fríamente. Ricardo Mendoza ya no es relevante para esta discusión. Ha sido removido de todas las posiciones de autoridad en mis empresas y enfrenta procedimientos legales por fraude. ¿Y Patricia Solís? También irrelevante. Su licencia legal ha sido suspendida y no tiene acceso a ninguna información o autoridad relacionada con mis empresas. Morrison se quedó en silencio durante varios minutos revisando las propuestas de Elena y claramente procesando las implicaciones de esta conversación. Señora Vázquez, su propuesta es inesperada y potencialmente muy lucrativa, pero necesito entender una cosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de descubrir nuestro plan original estaría dispuesta a trabajar con nosotros?
Elena se había preparado para esta pregunta, y tenía una respuesta que sabía que Morrison entendería. Señor Morrison, durante la última semana he aprendido que hay dos tipos de empresarios en el mundo: aquellos que responden a los ataques con venganza emocional, y aquellos que responden a los ataques convirtiendo las amenazas en oportunidades. ¿Y usted pertenece al segundo grupo? Su plan original habría destruido mi empresa y mi vida personal. Pero también me demostró que hay un mercado internacional significativo para lo que hemos construido en México. En lugar de luchar contra esa realidad, he decidido aprovecharla. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana de la suite, que ofrecía una vista espectacular de la bahía de Puerto Vallarta. Además, señor Morrison, su empresa obviamente tiene recursos sustanciales y experiencia en adquisiciones internacionales. Si voy a expandir Grupo Vázquez Mendoza a Estados Unidos, prefiero tenerlos como socios en lugar de competidores. Morrison también se puso de pie. ¿Qué necesitaría para hacer que esta propuesta funcione? 3 cosas. Primera, un contrato de joint venture que especifique claramente que el control operativo y la mayoría de la propiedad permanecen en manos mexicanas. Aceptable. Segunda, una inversión inicial de $20 millones estadounidenses para la expansión a mercados norteamericanos, con International Hospitality Ventures recibiendo una participación del 30% en las operaciones estadounidenses únicamente. También aceptable dependiendo de los términos específicos. Y tercera, un compromiso contractual de que International Hospitality Ventures nunca intentará adquirir control mayoritario de Grupo Vázquez Mendoza o sus subsidiarias mexicanas. Morrison consideró esta última condición cuidadosamente. Esa condición limitaría significativamente nuestras opciones futuras. Señor Morrison, ustedes ya intentaron una adquisición hostil utilizando métodos fraudulentos. Esta condición simplemente garantiza que cualquier relación futura será transparente y mutuamente beneficiosa. Entiendo su preocupación. ¿Qué pasaría si aceptáramos estos términos? Elena regresó a la mesa y abrió una tercera carpeta que contenía borradores de contratos que había preparado con la ayuda de Ramírez. Si aceptan estos términos, podríamos tener contratos firmados para el lunes y comenzar operaciones conjuntas antes del final del año. Grupo Vázquez Mendoza estaría operando restaurantes en Los Ángeles, San Antonio y Phoenix antes del verano próximo. Morrison estudió los borradores de contrato con evidente interés. Señora Vázquez, esta propuesta es mucho más sofisticada de lo que esperaba. ¿Desarrolló todo esto después de descubrir nuestro plan original? La desarrollé esta mañana, después de decidir que prefería convertir a mis enemigos en socios, en lugar de simplemente destruirlos. ¿Y qué garantías tendríamos de que usted no usaría esta asociación para sabotear nuestras otras operaciones? Elena sonrió. Señor Morrison, soy una empresaria exitosa, no una vengadora. Mi interés está en construir un imperio internacional, no en destruir el suyo. Además, el éxito de nuestra joint venture dependería del éxito de su empresa también. Morrison se quedó en silencio durante varios minutos más, claramente sopesando las ventajas y desventajas de la propuesta de Elena. Señora Vázquez, necesito discutir esto con mi junta directiva. ¿Cuánto tiempo tengo para darle una respuesta? Hasta el domingo por la noche. El lunes tengo audiencias judiciales relacionadas con el caso contra Ricardo, y después de eso, mi atención se enfocará completamente en esas disputas legales. ¿Y si mi empresa decide no aceptar su propuesta? Elena mantuvo una expresión neutral, pero su voz adquirió un tono de acero. Si su empresa decide no aceptar mi propuesta, procederé con denuncias federales por intento de adquisición fraudulenta, violaciones a leyes de inversión extranjera y conspiración para dañar empresas mexicanas. También proporcionaré toda la evidencia que tengo a los medios de comunicación mexicanos e internacionales. Eso sería devastador para nuestra reputación corporativa. Sí, lo sería. Pero también sería completamente justificado, considerando lo que ustedes intentaron hacer. Morrison recogió todos los documentos que Elena había presentado. Señora Vázquez, debo admitir que ha convertido una situación muy desafortunada en una oportunidad potencialmente extraordinaria. Señor Morrison, esa es la diferencia entre una víctima y una empresaria exitosa.
El vuelo de regreso a Guadalajara esa noche le dio a Elena tiempo para reflexionar sobre los eventos extraordinarios del día. En menos de 12 horas, había transformado una crisis empresarial y personal en lo que podría convertirse en la oportunidad de expansión más grande de su carrera. Pero más importante aún, había tomado control completo de una situación que había amenazado con destruir todo lo que había construido. Ricardo había planeado robar su empresa y entregarla a intereses extranjeros. En su lugar, Elena había convertido a esos mismos intereses extranjeros en socios potenciales para una expansión internacional que podría hacer de Grupo Vázquez Mendoza una empresa multinacional. El viernes llegó con una sensación de resolución inminente. Elena tenía 3 eventos importantes programados: la audiencia judicial sobre la demanda civil contra Ricardo, una conferencia de prensa que había organizado para esa tarde, y la respuesta final de International Hospitality Ventures. La audiencia judicial fue una formalidad. La evidencia contra Ricardo era tan abrumadora que el juez otorgó inmediatamente todas las peticiones de Elena: reversión completa de las transferencias fraudulentas, daños e intereses, y una orden judicial prohibiendo a Ricardo interferir con las operaciones de Grupo Vázquez Mendoza. Señor Mendoza, dijo el juez al anunciar su decisión, las acciones documentadas en este caso representan una violación grave de la confianza fiduciaria y constituyen fraude corporativo. Esta Corte ordena la reversión inmediata de todas las transferencias realizadas a desarrollos corporativos del Pacífico, más intereses del 12% anual y daños punitivos por 5 millones de pesos. Ricardo, quien había estado notablemente silencioso durante toda la audiencia, finalmente habló. Su señoría, solicito la oportunidad de llegar a un acuerdo con la demandante fuera de la corte. El juez miró a Elena. ¿Señora Vázquez? Elena se puso de pie. Su señoría, acepto discutir un acuerdo, pero solo bajo los términos que presenté anteriormente al señor Mendoza. Después de la audiencia, Elena y Ricardo se reunieron brevemente en presencia de sus abogados. Elena, dijo Ricardo con una voz que mezclaba derrota y desesperación, acepto todos tus términos. La confesión pública, la transferencia de activos, todo. ¿Y te vas de Guadalajara? Sí. Patricia y yo nos vamos a Monterrey la próxima semana. Elena sintió una satisfacción fría al escuchar la confirmación final de que había ganado completamente. Muy bien, Ricardo. Espero que encuentres la felicidad que obviamente no pudiste encontrar conmigo. A las 3 de la tarde, Elena organizó una conferencia de prensa en el salón principal del Hotel Villa Premier en Guadalajara. Los asistentes incluían reporteros de los principales periódicos y estaciones de televisión de Jalisco, así como corresponsales de medios nacionales. Damas y caballeros, comenzó Elena. Los he convocado hoy para informarles sobre un intento de adquisición fraudulenta de una empresa mexicana exitosa por parte de intereses extranjeros, y para anunciar una nueva dirección estratégica para Grupo Vázquez Mendoza. Durante la siguiente hora, Elena presentó meticulosamente la evidencia del plan de International Hospitality Ventures para adquirir su empresa a través de medios fraudulentos. Explicó el papel de Ricardo como agente interno, la participación de Patricia Solís y las implicaciones que esto habría tenido para empleos locales y la economía regional. Este caso, continuó Elena, demuestra la importancia de que las empresas mexicanas permanezcan vigilantes contra intentos de adquisición hostil por parte de entidades extranjeras que utilizan métodos no éticos para apropiarse de la riqueza nacional. Pero la verdadera sorpresa vino en la segunda parte de la conferencia de prensa. Sin embargo, agregó Elena, también estoy complacida de anunciar que hemos convertido esta amenaza en una oportunidad. Grupo Vázquez Mendoza ha llegado a un acuerdo de joint venture con International Hospitality Ventures que nos permitirá expandir nuestras operaciones a Estados Unidos mientras mantenemos control mexicano y propiedad mayoritaria. Los reporteros se mostraron claramente sorprendidos por este giro inesperado. Señora Vázquez, preguntó un reportero del Informador, ¿cómo es posible que esté haciendo negocios con la misma empresa que intentó robar su compañía? Porque soy una empresaria, no una vengadora, respondió Elena.
Una vez que establecimos términos claros y transparentes que protegen los intereses mexicanos, encontramos que podíamos trabajar juntos de manera mutuamente beneficiosa. Durante las preguntas y respuestas que siguieron, Elena demostró la misma habilidad para manejar medios que había desarrollado durante años de construir su empresa. Cada pregunta fue respondida con precisión y confianza, creando una narrativa de una empresaria mexicana que había convertido un ataque contra su empresa en una oportunidad de expansión internacional. A las 6 de la tarde, Elena recibió la llamada que había estado esperando. Era James Morrison. Señora Vázquez, mi junta directiva ha revisado su propuesta y hemos decidido aceptar todos sus términos. Elena sintió una oleada de triunfo que había estado conteniendo durante días. Excelente, señor Morrison. ¿Cuándo podemos proceder con la firma de contratos? Nuestros abogados pueden estar en Guadalajara el lunes para finalizar todos los documentos. ¿Le conviene? Perfectamente. Señora Vázquez, debo decir que esta ha sido una de las negociaciones más impresionantes que he experimentado en mi carrera. Ha convertido lo que comenzó como un enfrentamiento hostil en una de las asociaciones más prometedoras que hemos considerado. Elena sonrió. Señor Morrison, esa es la diferencia entre pensar como una víctima y pensar como una vencedora. Esa noche, Elena organizó una cena en su restaurante original, Raíces, para celebrar con su equipo ejecutivo y los empleados clave que habían permanecido leales durante la crisis. El ambiente era festivo, pero Elena también utilizó la ocasión para reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Amigos, dijo Elena durante su brindis, la última semana nos ha enseñado que los mayores ataques pueden convertirse en las mayores oportunidades si respondemos con inteligencia en lugar de emoción. Miguel, quien había regresado de su breve ausencia, levantó su copa. Señora Vázquez, ha demostrado que la lealtad y la integridad siempre vencen a la traición y el engaño. Y, agregó Carmela, ha demostrado que una mujer mexicana inteligente puede superar cualquier desafío, sin importar cuán sofisticado sea. Cuando la celebración terminó, y Elena regresó a su casa en Puerta de Hierro, la encontró completamente vacía. Ricardo había cumplido su promesa de mudarse inmediatamente. Todas sus pertenencias habían sido removidas, dejando espacios vacíos que gradualmente se llenarían con nuevos recuerdos y nuevas posibilidades. Elena se dirigió a su estudio personal y escribió una entrada en el diario que había mantenido esporádicamente durante años. Hoy terminó la batalla más importante de mi vida. No solo recuperé lo que me pertenecía, sino que convertí la traición más devastadora en la oportunidad más grande de mi carrera. Ricardo planeó quedarse con todo, pero en su lugar, me dio la motivación para crear algo mucho más grande de lo que jamás habríamos construido juntos. La sorpresa final no fue la evidencia que recopilé contra él, ni los procedimientos legales que inicié, ni siquiera la alianza que formé con sus colaboradores originales. La sorpresa final fue descubrir que soy mucho más fuerte, más inteligente y más capaz de lo que jamás creí posible. Grupo Vázquez Mendoza no solo sobrevivió este ataque, se transformó en una empresa internacional. Mi matrimonio no solo terminó, me liberó para crear una vida auténtica. Mi confianza no solo fue traicionada, fue reemplazada por una certeza inquebrantable en mi propia capacidad. Ricardo pensó que había planeado la traición perfecta. En su lugar, me ayudó a planear el triunfo perfecto. 6 meses después, Elena estaba de pie en la terraza del primer restaurante de Grupo Vázquez Mendoza en Los Ángeles, contemplando el skyline de una ciudad que representaba su éxito en convertir una crisis personal en una expansión internacional histórica. El restaurante, Raíces Los Ángeles, había abierto con una celebración que atrajo a celebridades, empresarios y medios de comunicación internacionales. La expansión estadounidense había superado todas las proyecciones, y ya estaban planeando ubicaciones en San Antonio, Phoenix y Miami. International Hospitality Ventures había resultado ser un socio excelente, proporcionando la experiencia en mercados estadounidenses que Elena había necesitado, mientras respetando completamente los términos del contrato que protegían el control mexicano de la empresa. Ricardo y Patricia se habían mudado a Monterrey,
donde habían intentado establecer una nueva empresa de consultoría. Sin embargo, la publicidad negativa de su caso había dificultado significativamente sus esfuerzos de reconstruir sus carreras profesionales. Mientras Elena disfrutaba de una copa de vino mexicano en la terraza de su nuevo restaurante, reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con la traición más dolorosa de su vida y había culminado con el éxito más grande de su carrera. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Claudia, su hermana en Monterrey. Elena, vi la cobertura de la apertura en Los Ángeles. Papá estaría tan orgulloso de lo que has construido. Te amo. Elena sonrió, sabiendo que había convertido la peor crisis de su vida en el fundamento de un éxito que superaba cualquier cosa que había imaginado cuando comenzó su primer restaurante en Guadalajara hace 15 años. La sorpresa final había sido descubrir que el poder verdadero no viene de controlar a otras personas, sino de controlar la propia respuesta a las acciones de otras personas. Ricardo había planeado controlar su destino destruyendo el de ella. En su lugar, Elena había tomado control de su propio destino convirtiendo la destrucción planeada en construcción exponencial. Mientras las luces de Los Ángeles comenzaban a brillar en el atardecer, Elena levantó su copa en un brindis silencioso. Gracias, Ricardo, por subestimarme. Fue el error más grande de tu vida y el regalo más grande de la mía. Y así termina esta increíble historia de venganza, inteligencia y triunfo. Elena demostró que cuando una mujer decidida se enfrenta a la traición, puede convertir el peor momento de su vida en su mayor victoria. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Elena actuó correctamente al convertir a sus enemigos en socios? ¿Te sorprendió el giro final con la empresa estadounidense? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar en la vida real. Si te gustó esta historia llena de drama, estrategia y justicia poética, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias fascinantes como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote el mejor contenido. Nos vemos en la próxima historia.